Bien, estamos acá. Avísenme si se puede ver, por favor. Creo que ya se ve, ¿verdad? Listo. El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre esquemas, ¿no? Y para recordar un poco, estos son los esquemas, ¿no? Los esquemas están compuestos por cogniciones, emociones y sensaciones corporales. Ya la semana anterior habíamos hablado cómo es que un esquema tiene como componentes cogniciones, emociones y sensaciones corporales, pero para que lo recordemos nuevamente, va más o menos de la siguiente manera. Imagínate que de pronto ah, sufriste el rechazo así tajante, ¿no? El rechazo de tu papá o de tu mamá frente a una petición de auxilio o frente a una petición de afecto, ¿no? Entonces, ¿qué podría ocurrir en ese momento? Generarse un esquema de rechazo donde tú piensas que no eres merecedor de afecto, donde sientes una emoción de rechazo y además tienes una sensación corporal, ¿no? Donde sientes que, no sé, te tiemblan las manos, te sudan las manos también, empiezas a sentir algo extraño en el estómago, ¿no? Entonces, todos estos componentes, a ver, todos estos componentes se suman y conforman lo que se conoce como esquema, ¿sí? Es un poco difícil el tema de cómo simbolizar un esquema, porque cuando ocurre tiene todos estos componentes activándose al mismo tiempo, pero lo importante en este punto es como que vayamos entendiendo que un esquema va a ir componiéndose de estos tres elementos. A veces pueden estar los tres al mismo tiempo, a veces pueden estar solamente dos, a veces simplemente puede ser uno, ¿no? Eh, Porque a veces nosotros recurrimos a ciertos mecanismos de defensa para protegernos de una emoción intensa o de una cognición demasiado potente o de una sensación corporal demasiado fuerte, ¿no? Curiosamente, y este es un punto que quisiera abordar, hay situaciones que nos llevan a nosotros, por ejemplo, a bloquear las emociones, ¿sí? Entonces, bloqueamos las emociones y dónde aparecen lo podemos reconocer a nivel de cognición y como la emoción no se está, digamos, expresando, puede expresarse en somatizaciones, ¿no? O sensaciones corporales. ¿Sí? ¿Eso es más común de lo que parece? Sí, es más común de lo que parece. Hay gente, por ejemplo, que no tiene acceso a las cogniciones, es decir, no presenta este, pensamientos, no se puede formular qué le está pasando, no lo entiende, porque la cognición es justamente para entender, pero está todo el tiempo sintiendo algo extraño, ¿no? Como que tiene. Mira, vengo porque siento algo extraño, no tengo una sensación de tristeza así como que muy lejana y que me está acompañando todo el tiempo, la verdad es que no sé por qué. Y tengo sensaciones corporales también, ¿no? Como que cansancio todo el tiempo, siento poca energía y todo lo demás. Entonces, ahí vamos viendo que a veces los esquemas pueden tener los tres componentes activos, pueden tener solo dos o pueden tener uno nada más. Eso va a depender de cómo se esté activando el esquema y eso lo vamos a observar también nosotros en terapia. Hasta allí es lo que conocíamos en la semana anterior sobre esquemas. Un repaso muy rápido sobre los esquemas y cómo es que se compone un esquema. El día de hoy vamos a hacer un primer estudio, un primer repaso sobre los esquemas que John propone. Son 18 esquemas y esos 18 esquemas John los divide en 5 dimensiones, ¿sí? Es decir, cada una de estas dimensiones va a tener cierto número de esquemas hasta completar los 18. Por ejemplo, la dimensión de desconexión y rechazo tiene 5 esquemas. La dimensión de deterioro en la autonomía de ejecución va a tener su número de esquemas, lo mismo que la dimensión de límites deficitarios o dirigido por las necesidades de los demás o la sobrevigilancia e inhibición. Sin embargo, ¿por qué por qué se ha dividido de esta manera en estas dimensiones globales? Porque de alguna forma los esquemas que la componen se parecen o están basados en el mismo elemento. Por ejemplo, los esquemas que componen la dimensión de desconexión y rechazo son esquemas que van a tener como alguno de sus componentes o alguno de sus rasgos la desconexión que sufrieron o el rechazo que sufrieron. Lo mismo que los esquemas en el deterioro en la autonomía y ejecución.
Por ejemplo, uno de los esquemas que componen el deterioro en la autonomía y en la ejecución es el esquema de incompetencia. ¿Por qué? Porque estas personas de pronto no se sienten competentes para la vida, no se sienten competentes para realizar alguna situación y es por esa razón que su autonomía se ha visto deteriorada, ¿no? Lo mismo que en límites deficitarios, en dirigidos por las necesidades de los demás o en sobrevigilancia e inhibición. El día de hoy vamos a repasar solamente la primera dimensión, ¿sí? Que es una de las más importantes, por no decir la más importante, y la dimensión que donde están los esquemas más comunes también, ¿sí? Hasta allí. ¿Tienen alguna pregunta? La pueden hacer, levantan su micro, no hay ningún problema, yo les respondo. ¿Alguna pregunta? Ah, comentario. Todo bien, gracias, Rebeca. Espero que Ángelo y Bianca también lo entiendan así como tú. Avísame cuando se vayan para despedirme, por favor. Sigamos. Entonces, si ya sabemos esto, lo que vamos a ver el día de hoy, como les dije, es la dimensión de desconexión y rechazo. Creo que han entrado personas. Este, Berta, adelante. Hola, Zulman. Berta. Buenas noches. Una pregunta. Estas cinco dimensiones, el- todas las personas que tenemos esquemas, o no sé qué padecen, o no sé si padecen, que tienen esquemas, ¿lo tienen las cinco dimensiones? O no, no me queda No clara esa parte. necesariamente, no necesariamente. Habíamos hablado que los esquemas, los 18 esquemas de Jung se dividen o se dispersan en estas 5 dimensiones. Cada una de estas dimensiones va a contener cierta cantidad de esquemas. Hay personas que pueden tener esquemas pertenecientes a la primera dimensión, pero también pueden tener uno o dos de la segunda dimensión y así, ¿no? Es bien raro que personas tengan los 18 esquemas. De esos habíamos hablado la semana anterior, que a veces las personas con trastorno límite, por ejemplo, ¿no? Que presentan trastorno límite, presentan esquemas en las 5 dimensiones o presentan todos los esquemas. Esto por situaciones que ya vamos a explicar más adelante, ¿no? Pero también, por ejemplo, pasa con el trastorno narcisista de personalidad, que no son lo mismo, definido por Jung, pero pertenecen a dos, digamos, como dice Jung, ¿no? Pertenecen a la misma moneda, son dos caras de una misma moneda. Adelante, Berta, dime. Ah, pensé que No, habías se le va levantado la voz. ahorita. Dale, no te preocupes. Eh, Vamos a ver la primera dimensión. Y de hecho, he hablado sobre que las personas con trastorno límite pueden presentar las 18 esquemas, pero lo más importante quizás en el trastorno límite son los esquemas correspondientes a la primera dimensión, ¿no? Porque ya vamos a hablar también de los esquemas condicionales y los esquemas incondicionales, quizás bueno, en varias sesiones en realidad, porque tenemos que explicar cada dimensión, pero cuando veamos eso vamos a observar que hay esquemas que están sujetos o que surgen como una compensación a los esquemas de la primera dimensión. Por ejemplo, el esquema de autosacrificio, que es un esquema que pertenece a la cuarta dimensión, suena gracioso, ¿no? Pertenece a la cuarta dimensión. Ya, el esquema de autosacrificio, que pertenece a la cuarta dimensión, es un esquema que a veces y comúnmente surge como una forma de compensar el esquema de rechazo o abandono, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que se autosacrifican, que dan mucho de sí mismo para salvar a los demás, a veces están haciendo eso ¿para qué? Para que no las abandonen, para que no las rechacen, ¿no? Entonces, el esquema de autosacrificio que pertenece a la cuarta dimensión surge como un esquema condicional al esquema de rechazo porque le es muy doloroso, entonces surge como una compensación, ¿sí? Eso lo vamos a observar más adelante cuando estudiemos casos, pero más o menos para que te vayas dando cuenta, ¿no? En este caso, una respuesta a lo que me venías preguntando, Berta. Gracias por tu pregunta. Nadie más tiene preguntas, ¿verdad? ¿O sí? No, genial, gracias.
Veamos, la primera dimensión, que es la dimensión de desconexión y rechazo, en esta dimensión, ¿cuál es la característica fundamental de los esquemas? Principalmente es que la expectativa de que las propias necesidades de seguridad, protección, estabilidad, empatía y compartir sentimientos, aceptación y respeto, mira todas estas necesidades implícitas, no van a ser satisfechas de un modo previsible. Es decir, la persona que presenta esquemas dentro de esta dimensión tiene una expectativa de que sus propias necesidades no van a ser satisfechas, ¿no? Normalmente la familia que ha originado estos esquemas es una familia distante, fría emocionalmente, reservada, con tendencia al rechazo, solitaria, explosiva, imprevisible, abusiva, ¿no? Entonces, si más o menos ya algunos se van identificando con este tipo de familia, probablemente hayan tenido o hayan desarrollado esquemas de la primera dimensión. ¿Y cuáles son esos esquemas? Estos de aquí. El esquema de abandono, el esquema de desconfianza, de privación emocional, de imperfección y aislamiento. Eh, Zulma, ¿quieres decirnos algo? Ay, disculpe, estoy comiendo una piñita mientras lo escucho. No, tranqui, tranqui, no te preocupes. Ok, son estos 5 dimensiones, ¿sí? Es decir, los, los esquemas que se generan por tener una familia de este tipo, es muy común que se generen los esquemas que ya les mencioné. De abandono, de privación emocional, de abuso, desconfianza, de imperfección o de aislamiento. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque las personas que tienen esquemas dentro de esta primera dimensión, pues tienen esta expectativa, ¿no? De que sus necesidades no van a ser satisfechas o no van a ser satisfechas correctamente o no tienen por qué ser satisfechas y ya te vas dando cuenta de cómo es que esta persona actúa, ¿no? Entonces, este, vamos más adelante y vamos a conocer cuál es el primer esquema. Este esquema de aquí, el esquema de abandono, es el esquema más conocido, ¿no? Quizás el que en algún momento todos vamos a sentir. Esta experiencia de abandono puede activar un esquema de abandono en nosotros en mayor o menor grado, ¿no? Si hemos crecido en una familia donde el abandono no ha sido tan prominente, se puede activar este esquema, pero de forma muy pequeña si es que, por ejemplo, aparece un caso de que nos abandona una pareja, nos abandona un amigo, nos abandona un grupo, por ejemplo, ¿no? Eh, pero eso lo vamos a ir observando también cuando vayamos viendo los casos. ¿Qué nos dice el esquema de abandono e inestabilidad? Las personas que tienen este esquema de abandono tienen la percepción de que las personas que les pueden dar apoyo, que les pueden hacer sentir conectadas, no lo van a hacer. Como son inestables o hay cierta desconfianza en que esas personas vayan a darles apoyo o vayan a darle conexión. ¿Qué más? Implica también la sensación de que personas que son significativas no van a ser capaces de proporcionarle apoyo emocional, de proporcionarle este, protección. ¿Por qué? Porque las personas que tenemos esquema de abandono pensamos, ¿no? Y sentimos que esas personas que nos pueden dar ese apoyo o que queremos ese apoyo son inestables, son imprevisibles. Por lo tanto, pensamos y creemos que no se puede confiar en ellas. También sentimos desconfianza, ¿no? Y que de alguna forma estas personas nos van a abandonar o nos van a dejar por alguien mejor. Eh, Nico nos pregunta qué tipo de familia normalmente son las familias que generan estos esquemas. Son familias distantes, frías, reservadas, con tendencia al rechazo, solitarias, explosivas, imprevisibles o abusivas. Sí, eh, cuando veamos los ejemplos, ahí vamos a entenderlo todo. Simplemente ahorita para que vayan familiarizándose con con los esquemas, ¿sí? Entonces, en esta parte del esquema de abandono, así es como se siente cuando se activa un esquema de abandono. Tengo la desconfianza de que la persona que me está proporcionando compañía o presencia lo vaya a hacer bien.
No confío incluso en que tenga, que lo vaya a hacer bien, que me vaya a satisfacer mi necesidad de sentirme acompañado, de sentir presencia. No, siempre tengo esa desconfianza activada. Sí, es bien triste una persona, la vida de una persona con el esquema de abandono activo todo el tiempo, ¿no? Se sienten solitarias. De hecho, eso puede generarle la activación del esquema de aislamiento. Mejor lo presento porque es cortito. El esquema de aislamiento, por ejemplo, dice, estas personas que se sienten aisladas del resto del mundo, sienten que son diferentes de las demás personas, no se sienten parte de ningún grupo o comunidad. Las personas que tienen esquema de abandono normalmente también pueden desarrollar este esquema de aislamiento o alienación, ¿no? Es triste porque es una forma de protegerse, ¿no? De evitar el abandono, hacerse diferentes, sentirse diferentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces simplemente se pueden sentir diferentes sin la necesidad de tener presente el esquema de abandono, o sea, lo tienen fuera de la conciencia. O de pronto sienten mucho el esquema de abandono y en vez de aislarse, lo que buscan es de forma muy necesitada sentir que tienen que agruparse y por lo tanto pueden ser para algunos grupos demasiado demandantes, ¿no? Esto lo vamos a observar nuevamente cuando veamos casos. ¿Sí? Hola, Mari, dime. Sí, una pregunta. En estos casos que mencionas del esquema de abandono y de aislamiento, ¿en algún punto eso se vuelve normal para la persona? Es como todas sus conductas las normaliza y por más que incluso, claro, si va a terapia se va a dar cuenta, pero previamente tal vez no. Y si igual cuando está en terapia siente todavía que es normal, ¿eso puede cambiarlo con la terapia o es algo que de repente siempre puede caer y tiene que ser constante alerta? Va a depender, va a depender del grado, la severidad del esquema, pero generalmente las personas que tienen un esquema activo no lo perciben como algo distinto de su identidad por el concepto de egosintonía. ¿Sí? ¿Qué significa la egosintonía? Que esa característica suya piensan que son así y no se pueden distanciar ni diferenciar, ¿no? Es decir, lo ven como parte de su personalidad. A veces pueden decir, ok, sí, esto es normal, yo me siento así, me siento muy cómodo así, pero en el fondo sienten cierta culpa o sienten cierta carga por no ser como los demás, ¿no? Y dicen, la verdad es que ya mira, sí soy así, me cuesta muchísimo, he llegado a pensar que soy así, pero me duele ver que una persona puede reír frente cuando sus amigos lo abrazan y que yo no lo puedo hacer, ¿no? Me siento extraño, ¿no? Me gustaría incluso ser así, pero cuando lo imagino no lo puedo imaginar, ¿no? Es como que ya me resulta demasiado sofocante sentir que alguien me está abrazando, que alguien se está acercando, ¿no? Entonces, ahí que estamos hablando de un concepto de egosintonía donde está muy fusionada la idea que tiene de sí mismo. ¿Con terapia se puede realizar? Sí, se puede realizar el proceso inverso de ir distanciándolo. Este proceso de distanciamiento puede en algún momento sentirse auténtico y genuino y real. Sí, puede llegar a sentirse auténtico, genuino y real. En algunos casos no. Y en algunos casos va a tener que aprender a convivir con esa sensación de no me parece real, pero los resultados que estoy obteniendo me gustan, ¿no? Es como que sé que lo que siento todavía me causa cierta incomodidad, pero he mejorado un montón, la gente me acepta, la gente se siente cómoda conmigo, ya no se siente como que yo soy un bicho raro, ni mucho menos, ¿no? Y esto te lo digo porque en algunos casos, sí, pues, ¿no? Vamos a tener que aprender a convivir con ciertos rasgos nuestros que no podemos cambiar pero que podemos ir modulando para poder sentirnos parte de un grupo y que el grupo también tenga que ir psicoeducándose para ir normalizando ciertos rasgos nuestros. ¿Y eso cómo se hace? Pues siempre con la comunicación adelante, ¿no? Como decir, mira, ya yo soy muy ansioso, sí, voy a calmar, voy a tratar de modular mi ansiedad, pero también entiendan que hay cosas que gatillan mi ansiedad, pues no sean tan malos, ¿no? Es como que, este,
Si saben que en algún momento estoy desregulada, denme mi espacio, denme lo que yo necesito, ¿no? Eh, así se genera un espacio, digamos, saludable, ¿no? En plena comunicación, donde yo puedo sentirme ego distónico, pero también mis compañeros de grupo pueden entender mi egosintonía si es que a veces no lo puedo manejar, ¿no? Eso. ¿Alguna pregunta? ¿O está claro? Y está claro. Entonces, Genial. Entonces vamos nuevamente a donde nos quedamos, que ya me olvidé dónde nos quedamos. A ver. en el Mm, esquema de abandono y aislamiento. gracias. Este, entonces pasemos al segundo esquema, ¿sí? El segundo esquema dentro de la dimensión de rechazo y, y desconexión es el esquema de desconfianza y abuso. Normalmente las personas que sufren de este esquema han vivido esto de aquí, ¿sí? Han vivido algún tipo de abuso. Puede ser físico, sexual, psicológico, verbal, ¿no? Entonces, ¿qué, qué esquema puede generarle a un niño que su entorno más cercano y significativo abuse de él? Obviamente, ¿no? Que puede generarle la expectativa de que los demás van a perjudicarlos, van a abusar de ellos, los van a humillar, los van a engañar, los van a mentir, los van a manipular. ¿Esto le suena a algún tipo de trastorno? Yo creo que sí, ¿no? El trastorno que muchos conocen como paranoia, ¿no? Ujú. Digamos como que esta idea de que los demás me van a hacer daño, todos están en contra de mí, ¿no? No puedo confiar en nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la percepción de que incluso el daño que les van a provocar es intencional, no es como que negligencia, es intencional, ¿no? Eh, Incluso la negligencia la ven como injustificada, no hay justificación para su negligencia. Puede incluir también la sensación de que uno en comparación con los demás siempre acaba siendo engañado, ¿no? Siempre le toca la peor parte. Si alguno de ustedes tiene esta expectativa de su vida, ponga sí soy, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, acá está el esquema de desconfianza activo, ¿sí? Cuando el esquema de desconfianza se activa, porque hemos vivido sensaciones o situaciones de abuso o situaciones de plena desconfianza, como por ejemplo, ¿no? Un clásico de esto es cuando, nunca lo hagan ya chicos, cuando los papás que están separados le dicen al hijo, ya sí, tal día voy a verte, y nunca aparecen. ¿No? O sea, la sensación que le genera al hijo, ¿no? Al niño es terrible. El adulto lo puede entender como que, pues esto pasa todo el tiempo me cancelan a mí, no hay ningún problema. Pero para el niño, nuevamente, no es, eres todo su mundo, ¿no? Y si tú lo traicionas, lo siente realmente como un puñal en la espalda, ¿no? Entonces, no lo hagan, ¿no? No lo hagan. De hecho, en personas adultas que reaccionan así ante una desconfianza, ante una traición, ya puedes imaginar qué fue lo que le debe haber pasado para que reaccione de esa manera que bajo nuestra percepción puede ser exagerada, pero está muy explicada, muy bien explicada por su historia de vida. Por lo tanto, eh, hay que tener un poquito más de compasión en ese sentido, ¿no? No sabemos cuántas historias de abuso pueden estar alrededor nuestro, ¿no? Y hay que tener un poquito más de compasión en ese sentido. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Daniel, buenas noches. Hola, Zulma, buenas noches. Eh, Justamente con todo lo que estoy, saco casos de pacientes en mi mente, ¿no? De los chicos con los que trabajo. ¿No? Me pregunto si los chicos con rasgos antisociales también tendrán activados varios, ¿cómo se llama esto? Esquemas, ¿no? Esquemas, claro, claro que sí. Mm, Justamente me acuerdo de un casito donde es un chico que tiene, bueno, incluso rasgos TLP, ¿no? Em, y él tiene un recuerdo bien marcado donde, bueno, le decían que no lo querían, la mamá estaba trabajando todo el tiempo y una vez le mataron al pollito, un pollito que Hola. él quería mucho,
en su presencia, pero tirándolo contra la pared, ¿no? Y digamos, el niño vio todo esto y creo que el no sentirse parte de ningún grupo y sentir ese rechazo, e incluso es abuso esto, ¿no? Ujú, Este, hizo que él, como no me siento en ningún grupo, voy a la calle y como que prácticamente eh, tomó estas conductas de este pequeño, ¿no? De antisociales, como de rebeldía contra todos. Y ujú. entonces, y supongo que también esas personas antisociales tendrán estos problemas, ¿no? ¿Qué más? Claro, claro, claro. Y gracias por mencionarlo porque mira, bajo la perspectiva de la teoría de esquemas, eh, dejamos a un lado, ¿no? El tema, o sea, por ejemplo, ¿no? La etiqueta antisocial, ¿no? Es muy despectiva para las propias personas que tienen el trastorno antisocial, ¿no? Este, y empezamos a humanizarlos hasta cierta medida, ¿no? A humanizarlos. Nuevamente, humanizar a una persona no significa justificar sus conductas. Eso es una de las cosas que yo quiero que entiendan porque muchas veces me malentienden, e incluso en la propia terapia, el hecho de trabajar con los padres, ¿no? Internos, los modelos internos de padres. Puede sonar a que, oye, estamos expiándolos, justificándolos. No, no. Nosotros queremos explicar simplemente la conducta para que en base a eso podamos introducir experiencias emocionales correctivas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si con tu paciente con rasgos antisociales detectas el esquema de abuso, de desconfianza, ¿no? Y trabajas en él la atención que le debió de dar a esa necesidad de desprotección, de tristeza, ¿no? Al momento de ver morir a su mascota, ¿no? Que dicho sea de paso, me has removido algo porque yo también tuve una mascota, un pollito, así que murió frente a mis ojos. Y mi familia más adelante lo tomaba a la broma, ¿no? Lo contaban como un chiste en las cenas, en los almuerzos familiares. Y para mí era muy, vergonzoso. Sentía mucha vergüenza, ¿no? Y también sentía mucha tristeza, ¿no? No sé si esto lo saben. Creo que Rebeca de alguna vez se habrá reído de eso. Ahora siente mucha culpa, Rebeca. No, no mentira. Pero no, sí, sí, son cosas que a los niños, nosotros no nos damos cuenta del daño irreparable que le podemos causar a los niños cuando están creciendo, ¿no? Lo que nosotros podemos sentir como un impacto de 3 o 4, ellos lo sienten como un impacto de 100, 300, 400. ¿Por qué? Porque todo su sistema emocional está formándose a flor de piel, ¿no? Sus esquemas recién están apareciendo, recién están, digamos, como que entendiendo qué son, quiénes son, si son amados o no son amados, recién están exponiéndose a ese tipo de experiencias y por lo tanto toda la información que llegue en ese tiempo va a ser totalmente vital para ellos y atenderlos más adelante, por ejemplo, ya cuando están adultos, ¿no? Cuando ya tienen cierto tiempo, este, puede generarle a ellos una experiencia emocional correctiva, claro que sí, ¿no? Eh, Nuevamente, yo les sugeriría que todo esto que van aprendiendo, los esquemas que vamos mencionando, los puedan ir utilizando de forma metafórica, ¿no? Trabajándolo con sus pacientes, porque así los entienden, ellos se sienten comprendidos, no es como que, oye, estas palabras que nuevas que vamos introduciendo, ¿no? Te sientes rechazado, te sientes abandonado, te sientes, este, desconfiado, has sentido abuso en algún momento. Utilizar palabras clave, palabras precisas, pueden hacer que las personas se sientan realmente comprendidas. Y eso es lo importante dentro de la terapia, ¿no? Que tengamos genuinamente el interés por comprender a nuestros pacientes. Y yo creo que de pronto una persona con un rasgo antisocial, si uno hace el esfuerzo por tratar de comprenderlo, algo de humanitario pues sacamos también de ese sentido, ¿no? Pero gracias, Suma, por tu intervención. Gracias. Vamos con el siguiente. Esta de acá. Dani. Hola, Nico. Dime, Ay, disculpa, es que recién estoy llegando a mi casa. tranqui, Quería hacer una pregunta. dime.
justo me pasa algo muy, muy opuesto a lo que mencionó Zulma. Bueno, relativamente opuesto. En este caso es una joven que como que refiere que, o sea, trata de no socializa, no Ujú, tiene esas interacciones o esos vínculos afectivos amicales. Y ujú, entonces hoy, por ejemplo, justo cuando le preguntaba qué cosas disfrutas, y básicamente es hacer cosas sola en casa. Buenas noches. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay un tema de una vivencia en la que pues padres se terminan separando justamente por una agresión por parte del papá a la mamá. Y ujú, eso al mencionarlo ella es algo que la desborda por completo. ujú, Pero sumado a ello, o sea, tú ves a una joven insegura de sí misma, no se siente capaz de lograr cosas, o tiene 19 años y ya siente que es muy mayor para seguir postulando a la San Marcos, cosas así. ujú. Ok. Entonces, ese aspecto, por ejemplo, sí he sido como que traté un poquito de trabajar ese punto, pero ahí ya me estanqué un poquito también. Ok, ok. Gracias, Nico. Voy a hablar sobre algo que vamos a ver más adelante con más profundidad, pero es bueno para que vayamos diferenciando lo que tanto Zulma como tú me están preguntando. Ya, ante una situación de violencia que es una experiencia que una persona puede vivir, ¿no? Ya sea niño, joven, adulto, ¿no? Normalmente en los niños esto puede generar esquemas, ¿sí? Un esquema de desprotección, de abandono, de rechazo, de abuso, de desconfianza, ¿no? Entonces, esta situación que genera estos esquemas pueden generar tipos de respuesta. Esta respuesta, ¿no? Como la que describe Zulma, pueden generar respuestas antisociales, como las que describe Zulma, ¿no? O en otro caso pueden generar respuestas de evitación social, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? El modo como afrontan esta situación de violencia o lo que esta situación de violencia generó, que fue un esquema, ¿sí? La situación de violencia genera un esquema y ante este esquema hay distintos modos de respuesta. Respuestas antisociales, respuestas de evitación social. A estas respuestas antisociales, ¿no? ¿Cómo le llamamos en la terapia de esquemas? Se le llaman mecanismo de afrontamiento sobrecompensatorio, ¿sí? Esto se le llama sobrecompensación. Mientras que a las respuestas de evitación social, ¿cómo se le llama? Mecanismo de afrontamiento evitativo, ¿no? Mecanismo de afrontamiento evitativo, ¿sí? Ahí vamos viendo que son dos tipos de respuesta frente a un mismo esquema. ¿Hay otro tipo de respuesta más? Sí, se llama mecanismo de afrontamiento de rendición. Cuando la persona, por ejemplo, que vive una situación de violencia, se siente abandonada y vive así, o sea, vive representando el papel de una persona abandonada, ¿no? Se rinde ante el esquema, no sobrecompensa, no lo evita, simplemente se rinde. Por lo tanto, puede entrar en relaciones donde comúnmente la dejan, la abandonan. ¿Por qué? Porque vive representando el esquema, ¿no? Este, Bajo esto podríamos hablar de que estas respuestas de evitación social o antisociales también pueden ser esquemas. Sí, también podrían ser esquemas, ¿no? Cuando estas respuestas ante el esquema también son esquemas, este esquema pasa a ser esquema incondicional y la respuesta vendría a ser un esquema condicional, ¿no? Ante estas situaciones, las cosas se vuelven más, digamos, como que un poquito más complicadas porque yo tengo que ver en este esquema condicional cuáles son sus modos de afrontamiento, ¿no? Hacer un análisis más grande.
Pero ¿dónde va siempre la terapia de esquemas? A encontrar el esquema incondicional, ¿sí? Vamos directamente al grano, al núcleo, ¿no? No nos vamos a lo más difícil. ¿Por qué? Porque desarrollando, o sea, nosotros resolviendo el esquema incondicional, el núcleo de todo el problema, hacemos que todo esto se desenvuelva, ¿no? Lo resolvemos, ¿sí? Este, bueno, ¿alguna pregunta? Ok. Este, Mari, dilo. Sí, yo tengo una pregunta, no sé si está directamente relacionada con el tema, pero me quedé pensando mucho, disculpen mi ampliamiento porque me quedé pensando mucho en este ya esquema colectivo, si es que hay, porque de hecho están hablando de antisociales y, por ejemplo, ¿no? Todo este grupo de antisociales, pero me hizo recordar mucho este tema del esquema del abuso con cuando hay varias personas que se unen frente al abuso de poder, por ejemplo, ¿no? Que es algo que vemos en las marchas o que vemos en el tema más político. Entonces, eso también se podría llamar como un esquema colectivo que se unen personas similares con ese mismo esquema y como que resaltan esas conductas. No sé. Sí, 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 claro que sí. Por ejemplo, este curioso esquema que vemos aquí, el esquema de privación emocional, es un esquema que gran parte de los psicólogos tenemos activos, ¿no? El esquema de privación emocional. Y es por esa razón que una forma de sobrecompensación del esquema de privación emocional es querer ayudar a los demás, ¿no? Entonces, se convierte este esquema individual en un esquema colectivo y ¿qué es lo que genera? Movimientos de ayuda a los demás, ¿no? ¿Eso quiere decir que los esquemas están determinados a ser improductivos? No. Todo esquema puede tener su parte productiva, ¿sí? Pero eso va a depender del modo de respuesta, cómo afrontemos el esquema. Si lo afrontamos desde un adulto sano, básicamente podemos hacer lo que Freud llamó sublimación, ¿no? De la pulsión, ¿no? Que en este caso sería convertir en algo mejor algo que antes era improductivo, ¿no? Y eso es bueno, eso es bueno. Lo mismo pasa con lo que acabas de mencionar, llevándolo a un aspecto más social, ¿no? Pero es una buena acotación, ¿sí? Es una muy buena acotación. Vayamos con esto de acá. El esquema de privación emocional es un esquema donde la persona que tiene activo el esquema tiene la expectativa de que su propio deseo de apoyo, ¿no? De las demás personas no va a ser adecuadamente satisfecho, ¿sí? Ahora, este esquema de privación emocional tiene tres formas. La primera forma es la privación de cuidados, es decir, no me van a dar cuidados, ni atención, ni afecto como yo espero. La otra es privación de empatía, donde yo digo, no, no me comprenden, nadie me escucha, no puedo compartir mis sentimientos con los demás. O la privación de protección, donde yo digo, no, no hay nadie quien me guíe, no hay nadie quien me dirija, que me pueda servir de guía en este aspecto. ¿Sí? ¿Se parece a los otros? Sí, se parece en parte, ¿no? Pero la privación emocional es sobre todo cuando no ha habido afecto, ¿no? O te han privado del afecto que necesitabas cuando eras niño. ¿Es distinto al rechazo? Sí. ¿Cómo sería distinto la experiencia del rechazo con la experiencia de privación de afecto? ¿Alguien me puede explicar cuál es la diferencia entre el rechazo abierto y la privación de afecto, la privación emocional? ¿Se siente distinto? En el A ver. rechazo, no sé, se me ocurre. En el rechazo, digamos que los cuidadores o progenitores no son conscientes de ello. ah, Y en la privación emocional, es que me suena privación emocional como te hago la ley del hielo o no te hablo. No sé. ajá. Ya. Puede ser al revés, en realidad, ¿no? Como que en el rechazo niego completamente tu existencia
En cambio, en la privación emocional puede tocarte un padre que no sabe cómo dar afecto y por lo tanto te priva de eso, ¿no? Y no es consciente porque lo aprendió como un mecanismo este, de supervivencia, ¿no? O sea, no creció en un ambiente donde le enseñaran a dar afecto y por lo tanto repite el patrón contigo, ¿no? Y puede que no sea consciente en ese sentido, ¿no? O por más que sea consciente, no lo ve como importante, ¿no? Dice, podría justificarlo de la siguiente forma, ¿no? Ah, no, es que si yo le doy afecto se va a volver débil, tengo que hacerla fuerte para la vida porque la vida es muy dura, ¿no? Entonces, hay varias cosas que pueden estar ahí, ¿no? Condicionando el afecto, pero en el caso del rechazo, y esto sí, yo lo pondría para mí particularmente en la escala de esquemas, el esquema de rechazo es el peor esquema que uno pueda, o sea, la experiencia de que tú agarres a tu hijo, ¿no? Al niño allí y lo rechaces abiertamente, es la peor cosa que le puedes hacer a una persona. Rechazar su existencia, ¿no? Rechazar su yo, rechazar su personalidad. ¿Por qué? Porque abiertamente le estás diciendo que podría generarle, tú no eres adecuado, tú no eres perfecto, no mereces estar con nosotros, le generas desconfianza, es un abuso además el hecho de rechazar porque es negligencia, incluso le estás privando emocionalmente, ¿no? Entonces, como que todo, en una experiencia de rechazo estás mezclando todos los esquemas. Pobre, sí. Sí, la verdad es que es duro para los pacientes cuando recuerdan experiencias de rechazo abierto por parte de sus padres, porque es una de las experiencias más duras que existen, ¿no? Y a veces los padres lo hacen con conocimiento o a veces lo hacen sin conocimiento, ¿no? O sea, lo hacen sin conocimiento del impacto que puede generar en la vida de una persona, ¿no? Pero bueno, hay padres de todo tipo y hay que aprender también a manejar esas historias, ¿no? En algún momento vamos a llegar también a eso, ¿ya? Recuerden siempre, cuando yo hablo de los papás y de sus formas de relacionarse con sus hijos, nunca voy a buscar justificarlos, siempre voy a buscar, y esto me sirve mucho a mí, tratar de explicar por qué se comportan así. Nosotros como psicólogos también tenemos nuestra parte investigativa, ¿no? Entonces siempre debemos buscar explicaciones más que justificaciones, ¿no? Adelante, Mari. Sí, entonces, no sé si me está quedando claro. Lo que estoy diciendo es que padres que, por ejemplo, sí, no sé, rechazan a sus hijos verbalmente o con cualquier otra conducta, eso es rechazo, ¿no? No Ujú, privación emocional. ujú. La privación emocional es cuando no te doy afecto, ¿no? Te privo emocionalmente, ¿no? Eh, también es una experiencia dura, ¿no? ¿Y pueden ser ambas juntas? Claro, sí, 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 sí pueden ser ambas juntas, ¿no? De hecho, vamos a ver una en un momento, ¿no? Cómo se genera. Bien, continuemos. Ah, les decía que el esquema de privación emocional es uno de los esquemas que la mayoría de psicólogos ha padecido, ¿no? O padece. Hay que ir viendo esto ya porque cuando trabajemos con los esquemas del propio psicólogo, es importante que nosotros tengamos bien identificados nuestros esquemas para no proyectarlos sobre el paciente, ¿sí? Vamos con la siguiente, que es el esquema de imperfección. Es uno de los esquemas que quizás se activa más en personas con TLP, ¿no? Por ejemplo, en las personas con TLP, el esquema, este de aquí, el de abandono y el de imperfección, son quizás dos de los esquemas que más se activan, ¿no? Y es curioso ya, porque es como a una persona digamos, con TLP puede tener mucha hipersensibilidad a la crítica o al rechazo, ¿no? O sea, si nosotros ya sentimos mal cuando nos rechazan, nos critican, ¿no? Una persona con TLP tiene una hipersensibilidad. Como dice Marshall Linehan en su terapia DBT, estas personas con TLP para Marshall Linehan son como personas que tuvieran
quemaduras de tercer grado por todo el cuerpo, donde una crítica es como si la más ligera brisa de aire tocara su piel, ¿no? Quemada en tercer grado. Es horrible, ¿no? Estas personas lo sienten así, ¿no? Entonces, hay que tener mucha comprensión y empatía con esas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque jamás vas a, o sea, por más que lo intentes imaginar, jamás vas a sentir como estar inmerso en ese cuerpo, ¿no? Es terrible cómo lo sienten, ¿no? Sienten que son imperfectos, que son defectuosos, que hay algo malo, que no son deseados, que son inferiores, que son inválidos, o tantas experiencias que uno puede tener en este esquema de imperfección. Ahora, ¿es un esquema de imperfección propio de las personas con TLP? No, porque en algún momento también nosotros nos podemos sentir así. En algún momento podemos sentir esto, que somos imperfectos, que tenemos algún defecto. Por ejemplo, y esto nadie me va a dejar mentir, si es que te han dejado sin darte explicaciones alguna pareja, al toque vas a pensar, ¿y qué mal tengo, ¿No? ¿Hay algún defecto en mí que no conozco? ¿Hay algo malo? ¿No? ¿Por qué no soy deseado? ¿No? ¿Me entiendes? Entonces como que esas cosas, generan un esquema de imperfección, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo son más potentes? Cuando estos esquemas de imperfección son generados ¿por quién? Por nuestras figuras más significativas. Llámense padres. Y nuevamente, cuando yo hablo de padres, no me refiero al padre biológico que nos abandonó cuando teníamos 1 año y nunca más volvimos a verlo. Estoy hablando de las figuras más significativas, aquellas que nos cuidaron, no estuvieron a cargo nuestra. Eso quiere decir que el padre que nos abandonó y que nunca más volvimos a saber de él no va a tener influencia. Sí, también tiene influencia. ¿Por qué? Porque la historia que te cuenten de cómo ese padre te abandonó y nunca más fuiste para él algo bueno y que luego venga y te confirma la historia, también es traumática, ¿no? Pero hay niños que sobreviven al abandono de sus padres porque el relato que tienen de aquel abandono, digamos, no fue tan cargado de emoción, ¿no? Fue como más como visto desde el punto de la vista de la comprensión y por ahí que pudieron manejarlo mejor, ¿no? Eso no quiere decir que vayan a salir intactos, pero son en menor medida, es menos doloroso. Hola, Joma, no te preocupes, tranquilo, puedes hacer todas las preguntas que quieras, ¿sí? Este, de hecho, Joma, vamos a ver en un momento los casos para ir ahí y hacer todas las preguntas que querramos. Hasta el momento ya vamos revisando todos los esquemas de la primera dimensión. ¿Cuáles eran los esquemas de la primera dimensión? Estos de aquí. El esquema de abandono, el esquema de desconfianza, el de privación emocional, de imperfección y aislamiento social. Para hacerlo más básico, una persona con un esquema de abandono activo van a sentir esta experiencia, que están siendo abandonados. Una persona con experiencia o con esquemas de desconfianza y abuso activo van a sentir esta experiencia como si no pudieran confiar en nadie o como si hubieran abusado, ¿no? Esta desconfianza básica. Una experiencia o un esquema de privación emocional se va a sentir como que nadie va a poder satisfacer mis necesidades emocionales. Un esquema de imperfección, su propio nombre lo dice, me siento imperfecto, defectuoso, malogrado, hay algo malo en mí. Y por último, un esquema de aislamiento, ¿cómo se va a sentir? Como que no me puedo integrar a ningún grupo, soy raro, ¿no? Las demás no me van a aceptar. ¿Sí? Hasta allí, ¿alguna preguntita? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Una pregunta, en el esquema de aislamiento slash alineación, dice Ajá, sí, aislamiento es, slash alineación. eso significa, por ejemplo, los que van al otro extremo, o qué significa. Este esquema, por ejemplo, las personas que tienen activo el esquema de aislamiento son personas que generalmente no se sienten parte, ¿no? De algún grupo, no sienten que pertenezcan, ¿no?
Se sienten como diferentes a las demás personas, se sienten como aislados del resto del mundo y es una sensación de soledad perenne, ¿no? Solitario, me siento solo, ¿no? Que no me voy a poder integrar, ¿no? Es como que si fuera raro, hay algo malo Sí, en mí. ¿Podría estar junto a un esquema de imperfección? Sí, puede estar junto a un esquema de imperfección. sí, como la palabra alienación, tengo otro contexto, entonces estaba pensando otra cosa, pero creo que no. Sí, No, ok. no, está bien. Bueno, lleguemos a la parte práctica entonces y tratemos de identificar cuáles esquemas podemos encontrar de los que hemos visto. ¿Está bien? Vamos a observar dos casos y en esos dos casos vamos a tratar de identificar cuáles son los esquemas que podrían estar apareciendo en esos casos, ¿sí? Para eso vamos a ver este casito de aquí. Este es un caso real, ¿ya? Caso real obtenido de una entrevista sin permiso, ¿sí? Pero es una entrevista que podemos encontrarlo en YouTube, así que no hay ningún problema. Eh, Está con fines educativos. Lo siento al señor Joaquín Cosío. ¿Alguno conoce a este actor? A ver, ¿dónde está? Ups, ¿qué pasó? Mm, Extraño. Diablos. Mm, mm, mm. Daniel, mientras vas buscando lo que necesitas, una consulta. Dime, dime. Este, estos esquemas sería, pues, prudente tocarlo como una psicoeducación también en consulta. Sí, de hecho, la primera fase en la terapia de esquemas es la fase de educación en esquemas, ¿no? Disculpa, ¿pueden ver el video? ¿Se ve al hombre viejito ahí? Hola. Sí. Ah, ¿sí se ve? Sí, Genial. Sí, Zulma, sí, hay la primera fase de la terapia de esquemas es la fase de evaluación y educación sobre esquemas, donde encontramos conjuntamente con el paciente cuáles son sus esquemas activos y además también, los educamos en lo que es, qué son los esquemas a partir de metáforas que le puedan servir de ayuda, ¿no? Este, entonces, eso sí es importante. Y si tú no trabajas terapia de esquemas, puedes usar las metáforas, ¿no? de los esquemas en sí mismo para que te sirvan de psicoeducación. No hay ningún problema, ¿no? Tampoco hay ningún problema en ese aspecto. Avísenme Ok, si se escucha, ¿ya? Avísenme si se escucha, por favor. De ninguna manera me abrazó nadie ni me... ¿Se escucha? sí, sí, Sí. Ya, genial. Lo voy a poner, el video dura 1 minuto, así que veámoslo y díganme qué esquemas están activos ahí. Es una entrevista, así que sí es un caso real, ¿ya? De ninguna manera me abrazó nadie ni me dieron besitos, ni me dieron apapachos. No existieron, ¿no? No, no existió. Porque no estaban, no es culpa de nadie. Simplemente no había nadie que me... Recuerdo mucho cuando me gradué de la primaria y hubo una ceremonia y no fue nadie de mi familia, ¿sabes?
No fue nadie, pues porque no podían, porque están ocupados. Pero cuando paso a recibir mi diploma, lo que sea, mientras todos los niños pasaban y los aplaudía en la familia, yo paso y no me aplaude nadie, porque no estaba. Porque no había nadie, ¿no? Estaban trabajando. Estaban trabajando para procurarnos la vida. No había tiempo para esa ceremonia, ¿no? Está con el micro apagado. ¿Qué piensan? Abandono, privación emocional, privación emocional, privación emocional. Dolió, sí, dolió, ¿verdad? Solo para hacer un pequeño comentario dentro de esto, solo para hacer un comentario dentro de esto, hay una parte muy importante que yo creo que el entrevistador lo reconoció al instante, ¿no? La importancia del silencio, del silencio. Porque hay una parte donde él se queda en completo silencio por un tiempo, ¿no? Y si el entrevistador decía algo ahí, te juro que yo entraba, no sé cómo hacía para entrar y le metía un cocacho, ¿no? Este, porque ese silencio es vital para que él experimente, que pueda acceder a su propia emoción. Y para nosotros es una herramienta valiosísima. Y sí, es muy curioso que él emplee la risa, ¿no? Para poder contener, ¿no? Este, la emoción terrible que pueda estar sintiendo por dentro, ¿no? Porque es horrible, o sea, para un niño, él en ese momento está, si tú ves su cara, su rostro, ¿no? Deja de ser un adulto, ¿no? Una persona adulta, y estás viendo un niño bien herido, bien, básicamente traumatizado por el hecho de que no estuvieron con él, ¿no? Básicamente lo abandonaron. Estás viendo ahí eh, personificado cómo se ve un esquema de abandono, cómo se ve un esquema de privación emocional, ¿no? Y es terrible, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si a muchos de ustedes les dolió y se sintieron así como, me cayó en el corazón, por ahí revisen por qué yo lo entiendo, ¿no? Por qué yo lo puedo entender. Quizás se activó en ti también tu esquema de abandono, se activó también en ti tu esquema de privación emocional, ¿no? ¿Ya ves? Sí soy. Me pueden poner sí soy en la caja de comentarios si hicieran. Porque sí, eso pasa, ¿no? Perfecto, dice Sulman, ¿no? Indirectamente le hicieron sentir, hay cosas más importantes que tú. ¿No? O sea, todo lo que podemos rescatar a partir de la experiencia de un minuto de una persona. Ahora te imaginas hablar en terapia 40 minutos o 60 minutos con él, ¿no? Todo lo que tendrías que trabajar, todo lo que tendrías que escuchar a ese niño abandonado, ese niño herido, ese niño que fue privado emocionalmente, ¿no? Importante empezar a ver esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que hacer como terapeuta es recoger a ese niño herido, ¿no? Convertirte en su padre por un tiempo, hasta que pueda él mismo ser su propio padre, ser su propia madre, ¿no? A esto, ¿cómo se le llama en terapia de esquemas? Reparentalización limitada, ¿no? El terapeuta, ¿qué es lo que hace? Parentaliza de forma limitada por un tiempo prescrito, hasta que en ese tiempo prescrito el propio paciente pueda hacer de sí mismo su propio padre, su propia madre. Estoy utilizando simplemente metáforas, ¿ah? Porque detrás de eso hay un montón de variables que pueden conocerla con otros nombres desde otros enfoques o desde otras terapias, disculpe. Pero es importante, ¿verdad? Los principales esquemas que ahí notamos son privación emocional y abandono. ¿Cuál creen que es el más, el que más le dolió?
porque con eso vamos a Ah, empezar a trabajar. Muy bien, abandono. abandono. Sí, el abandono le dolió terriblemente. Hagamos un análisis de otro tipo de clase que podríamos hacer si es que no estuviéramos viendo terapia de esquema, ¿sí? Porque de verdad en este fragmento se encuentra demasiadas cosas. Yo algo que les digo a los terapeutas en general es, ok, ya, hay un montón de herramientas para trabajar en terapia, y es un montón de cosas que se trabajan en terapia. Una de las cosas que se trabaja en terapia también, por ejemplo, es el ver la comunicación gestual. Mira el lenguaje corporal. Miren, miren, miren el lenguaje corporal acá. Este, De ninguna manera me abrazó nadie, de ah, ninguna manera, ahí está. Esa de parte de ninguna manera. acá, ¿ves cómo encoge los hombros? ¿No? Cómo agacha la cabeza. Disculpa, Me abrazó. Sí, dime, dime, dime. eh, este, ¿puedo decir lo que noté? Dime, dime. Eh, Justamente antes de que empieces tu explicación, que tenía notado algunas cosas que había escrito del video. Sí. Justamente cuando, es el punto más claro que había visto, que es cuando encoge los hombros. Al aplaudir después de cada anécdota un poco fría o un poco triste, podría decirlo, es como un distractor, ¿no? O Ajá. sea, lo veo como que hizo las palmadas para distraer la atención de la historia contada y enfocarse más en la acción de diversión que estaba tratando de hacer llegar al resto, para que así no lo tomen como algo malo, y sobre todo en un momento llegó a justificar mucho a sus padres. El hecho de que dijo, ellos nunca estaban, y luego dijo porque estaban trabajando o estaban tratando de ganarse para ofrecerle una mejor calidad de vida. Claro. Y sobre todo también mencionó que a la hora de reclinarse para atrás, trató de demostrar confianza, pero justamente al sentirse cómodo fue donde se le quebró la voz y dijo como que iba a empezar a llorar. Entonces cambió su posición a más cerrada hacia adelante, juntando los codos y encogiéndose como Ujú, una posición de defensa, y mencionando así abruptamente una parte que sí fue un poco chocante, donde dijo, nunca nadie estuvo cuando yo era niño, nunca nadie me acarició. ujú, ujú, Entonces, es un mecanismo de defensa al mencionar algo y sentirse cómodo, pero claro. cuando se abrió en un momento es donde se quebró. Ujú. ¿Eso implica algo? Sí, de hecho, has hecho una interesante interpretación de todo y la verdad es que te agradezco que hagas eso porque es la forma como tenemos que mirar a los pacientes, por más de que sea o no cierto, ¿no? Porque jamás vamos a saber todo lo que el paciente está sintiendo, ¿no? Es bueno que tú te hagas una interpretación así y que sea tan así de elaborada, ¿por qué? Porque te va a permitir ver con compasión a tu paciente, ¿no? Y eso es demasiado bueno. Y de hecho has dicho cosas interesantes como por ejemplo los aplausos para distraer la atención, para aminorar la tensión emocional, ¿no? O el hecho de cuando ocupa una posición más relajada, obviamente baja sus defensas y rompe, no se le quiebra la voz, ¿no? Todos esos lenguajes corporales son importantes que nosotros los notemos dentro de terapia, porque si no le damos una verdadera atención a esas señales, perdemos un montón de herramientas que nos podrían ser útiles. Tú has hecho un buen análisis, solamente quiero, disculpa, solamente quiero hacer mención a uno que me parece para mí ese es un grito de auxilio, ¿no? Que es justamente este de acá. Mira, Nadie, ni me dieron besitos, ni me dieron apapachos. No existieron, ¿no? No existió. Porque no estaban. No es culpa de nadie. Simplemente no había nadie que me... te das cuenta que cuando dice porque no estaban, grita, ¿no? Como si fuera un niño que alza la voz y estuviera reclamando. Esa parte también es interesante, pero viene ahorita una parte importante. Recuerdo mucho cuando me gradué de la primaria.
Lo otro que también quiero que noten es la mirada. Cuando ustedes tengan un paciente y un paciente está recordando, normalmente la mirada va a estar como que mirando al horizonte. Quiere decir eso que no solamente está recordando, ¿no? Sino que se está fusionando con el recuerdo. Y ahí hay que evaluar el riesgo de descompensación. Tú vas a ir notando también en ese momento cómo el paciente va a ir introduciéndose en el recuerdo y si es algo que no puede manejar por sí mismo o gestionar, tienes que servirle de apoyo, porque la experiencia en sí del recuerdo te puede servir mucho en terapia, pero si no lo puede manejar en ese momento mejor es detenerlo, ¿no? Y ayudarle a salir también. Pero acá es importantísimo cómo maneja la mirada el paciente, vamos a llamarle. Y hubo una ceremonia y no fue nadie. Eso, ese gesto, ¿no? En el que él agarra y dice, hubo una ceremonia y no fue nadie, automáticamente se activa el esquema de abandono. ¿Y qué es lo que busca él instintivamente? Como cualquier niño que está siendo abandonado, ¿qué es lo que Validación. busca? Contacto, Exacto, ajá. sí, contacto. Mira su manito, De mi familia. ¿no? ¿Ves? Hubo una ceremonia y no fue nadie. De mi familia. Contacto, ¿no? ¿Sabes? Esta parte es importante porque a veces en terapia nosotros tenemos, no te preocupes, Cintia, nosotros tenemos, más bien bienvenida, nosotros tenemos en terapia la consigna o el dictamen, ¿no? El terapeuta no toca al paciente, ¿verdad? Esa es nuestra dictadura, básicamente, ¿no? Ahora, yo les comento algo, ¿ah? Hay muchas razones por las que nosotros no podemos tocar al paciente, sobre todo para enseñarle a autorregularse, para enseñarle a, digamos, como que a mantener esa distancia y no generar hasta a veces una dependencia, ¿no? De querer ir a un contacto mayor. Sin embargo, hay ocasiones en las que sí necesita contacto, ¿no? Y es importante que se sienta protegido, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, veo que son más flexibles los terapeutas gestalt, ¿no? Que agarran y dice, te ven llorando, te tocan la mano, nos dice, ¿puedo tomarte la mano? ¿Necesitas que te tome la mano? ¿Necesitas un abrazo? ¿No? ¿Por qué? Porque genuinamente, o sea, te soy bien sincero, genuinamente cuando una persona está pasando por algún evento muy, muy doloroso, lo que menos quieren son palabras, ¿no? A veces lo único que quieren es simplemente, oye, quédate conmigo, escúchame, ¿no? Quiero que tener a alguien presente. O simplemente tu mano encima de la mía y déjame llorar, ¿no? En ocasiones simplemente mis intervenciones se han reducido a eso, ¿no? A mantenerme escuchando, ¿no? Y aproximarme y ya. ¿Por qué? Porque es lo que necesitaba, ¿no? A veces en la terapia virtual es un poco más difícil, ¿no? Porque no tienes esos mecanismos de contacto, de presencia. Entonces, ahí sí es un poquito más, te sirve más manejar el tema de, eh, está bien si quieres decir lo que piensas, si quieres decir lo que sientes, si quieres llorar, no llora, no hay ningún problema. Tu voz tienes que aprenderla a modular para que la persona sienta que estás cerca, ¿no? Sienta que puedes tener ese contacto, ¿no? Pero yo sí les diría que no tengan miedo al contacto, ¿no? Es más, yo en algún momento y acá también viene otro tema, ¿no? Que ya seguramente en algún momento lo vamos a conversar más abiertamente, pero es el tema de que, ¿por qué a veces muchos psicólogos le temen al contacto, psicólogos, psicólogas temen al contacto, sobre todo con el sexo opuesto, ¿no? Porque hay una... Ajá, gracias, Zulma. ¿No? Sí, perfecto, le habías preguntado, ¿no? Eh, Sobre todo con el sexo opuesto, ¿por qué? Porque hay una erotización y erogenización del cuerpo del sexo opuesto, ¿no? Y eso está completamente generalizado. Se ha erotizado el cuerpo del sexo opuesto a tal punto de que no se le puede tocar, ¿no? Sin que tenga alguna connotación sexual,
¿no? Y eso está mal, pues, ¿no? Porque el cuerpo no es un objeto sexual, ¿no? No podemos ir con esas creencias a la consulta. Y la consulta el consultorio es un buen espacio para ir también incluso deserogenizando el cuerpo, deserotizando el cuerpo, ¿no? Entonces, hay que tomar esos constructos. ¿Por qué? Porque es importante, el contacto es importante, ¿no? No está bien una terapia donde todo es cognitivo o todo es distanciado, ¿no? La gente necesita contacto, la gente necesita cercanía, proximidad, pero obviamente no le va a dar cercanía ni proximidad a psicólogos que no se han deserogenizado desde un principio, ¿no? Que no tienen intenciones sexuales con sus pacientes. Eso no se puede, ¿no? Entonces, hay que aprender nosotros también a deserotizarnos, deserogenizarnos, porque hay momentos para eso, ¿no? Yo me imagino que hay momentos para eso, ¿no? Pero la consulta no es un momento ni un lugar para eso y hay que aprenderlo también nosotros, porque nuevamente, sobre todo quienes son más susceptibles a ese proceso son las víctimas de abuso sexual, ¿no? Si tú como paciente, disculpa, como terapeuta, no te has deserotizado, no te has deserogenizado, este, las que son muy susceptibles a eso, a esos gestos, son las víctimas de abuso sexual, ¿no? Y nosotros tenemos que pasar por todo ese proceso si queremos trabajar con ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces hay que tomar eso también en consideración. Y si en caso te produce mucha aversión, ¿no? El tema del contacto todavía, pues no lo practiques, no, no es una obligación, ¿no? Pero yo sí digo que es como que para mí es una parte importante dentro de la terapia, ¿no? Aprender a tomar contacto con las personas, ¿no? Este, y sí, por ejemplo, ¿no? En algunas ocasiones que venían pacientes, mujeres, y yo estaba en consulta y la paciente se descompensaba emocionalmente o se desbordaba demasiado emocionalmente, yo le preguntaba si necesitaba algún abrazo o alguna cercanía y gracias a Dios tenía internos, ¿no? Internas de allí que le podían dar ese soporte, ¿no? Entonces les pedía que me ayuden para dar ese soporte. Sin embargo, ya con el tiempo, porque yo tenía mucho miedo, les diré, ¿ah? Yo tenía mucho miedo, es más, hasta el día de hoy todavía estoy como que mm, tengo cierta distancia con respecto al contacto, pero cuando veo que es muy necesario, sí, sí lo hago, ¿no? Y tengo que hacerlo porque sé que es una experiencia natural, es una necesidad natural. Dinos, Joma. Una consulta, yo trabajé con una psicóloga y precisamente yo solamente me encargaba de agendar sus citas y nada más, y recepción más que todo. Pero justamente pasó algo así parecido, que una chica había salido mal. No, no sé en teoría qué pasó dentro dentro de la habitación, pero salió mal. Entonces salió gritando, haciendo un escándalo y, y amenazó con denunciar a la psicóloga porque no la entendía y no sé qué cosa. Entonces, pero yo solamente me acerqué a ofrecerle agua porque estaba llorando y se calmó. O sea, fue muy abrupto su cambio. Se Ujú, calmó. Y yo le empecé a hablar y le dije que por favor no hiciera tanto problema, que tenía solución y todo eso. Y fue como que otra persona, o sea, fue como otra persona. Cambió mucho su personalidad. Y desde ese entonces me di cuenta de que siempre que una persona del sexo opuesto a ella le hablaba, era como que más sumisa, más tranquila. Y eso es, o sea, nunca entendí el por qué. Luego ella seguía sus terapias con la psicóloga, pero, pero la señorita me dijo que ya no tenía que estar, ya no tenía que estar en contacto con ella, porque a veces sentía de que venía a la terapia solamente para hablar conmigo y no para interactuar con ella como tal. Y, y por ende, quería preguntarle esto, ¿por qué se debe? O sea, ¿por qué o sea, si tú dices, me comentaste de que el contacto
Yo nunca la toqué, lo máximo que hice fue darle un vaso con agua y hablarle, pero su personalidad cambió bastante. Ujú, Eso también puede ser en base a un tipo de trastorno o a un tipo de preferencia con quien se debe sentir cómoda ella. ujú. Bueno, gracias, Joma. Primero, el contacto físico es uno de los tipos de contacto, ¿no? Pero, por ejemplo, el ofrecerle un vaso de agua, ¿no? También es otra forma de hacer contacto humano, ¿no? Es como mostrarle humanidad a esa paciente en ese momento. Sin embargo, cuando ya va mostrando un patrón de conducta diferenciado entre hombres y mujeres, podríamos estar sospechando de que se activa un tipo de esquema frente a los varones y se activa otro tipo de esquema frente a las mujeres por un trato diferenciado que hubo entre padre-madre o entre cuidador-mujer, cuidador-hombre, ¿no? No siempre van a ser papá y mamá, pero podría, es lo más común. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tuvo una madre muy crítica, muy crítica, puede haber desarrollado un estilo de afrontamiento frente a la crítica de su madre eh, sobrecompensatorio, es decir, de ataque. Por lo tanto, con las mujeres o con la terapeuta mujer se pone a atacar. Sin embargo, si tuvo, imaginemos un padre que la abandonó y ella desarrolló un esquema de sumisión, ¿no? O de complacencia para retener al padre que abandona, es más probable que frente a los varones se comporte de esa manera sumisa, ¿no? Complaciente. ¿Para qué? Para retenerlos, ¿no? De ahí podemos ver un tipo de, este, de comportamiento diferenciado respecto al sexo de la persona con la que interactúa. ¿Será suficiente información para elaborar un diagnóstico? No, sí, no es suficiente información. Tampoco podría sospechar qué podría ser, de verdad. No, me resultaría bien, bien aventurado dar un diagnóstico. Pero sí, a pacientes así vamos a encontrar en los consultorios. Y bueno, siempre hay que mostrar mucha humanidad con todas las personas en general, ¿sí? Ahora vamos a ver otro casito, ya el último para descansar, ¿sí? Esto es un caso de una película. El anterior que vimos fue de una entrevista, un caso real, y ese es el caso de una película, pero que ejemplifica demasiado bien cómo es una experiencia precoz, vital y recontra desadaptativa, ¿sí? Este, Acá también vamos a nosotros observar, por ejemplo, este, el, el factor predisponente que podría ser los trastornos familiares en casa, ¿no? Entonces, escuchemos. Ah, ahora sí se puede. Esta película me encanta, dicho sea de paso. Me dicen si se escucha, ¿ya? Cuando él decía eso, ¿tú qué hacías? ¿Qué le decías? Yo le decía, no, no, no. ¿Y en verdad qué piensas? Dime, dime. Bueno, sí. Sí era una carga. Pues gracias por compartirlo aquí. Ahora daremos un tiempo a los nuevos que quieran hablar. Entonces, quien sea, si es su primera o segunda vez, este es su momento. Sí. ¿Te gustaría...? Tal vez no. Bien. No hay prisa. Mi nombre es Annie. Hola. Mi madre murió hace una semana. Solo vine a intentarlo. Me resisto mucho a estas cosas. Pero hace un par de años vine porque me obligaron. Y supongo que me ayudó, así que... Mamá estaba vieja y al final ya no era lúcida. Y estábamos peleadas antes de eso, así que no fue un gran golpe. Pero sí,
La quería. Su vida no era fácil, tenía TID y se puso extremo al final. Y demencia. Y mi padre murió cuando yo era una bebé, por inanición, porque tenía depresión psicótica. Y se mató de hambre, que seguro fue tan bello como suena. Y luego mi hermano. Mi hermano mayor tenía esquizofrenia y cuando tenía 16 años se colgó en el cuarto de mi madre y, por supuesto, la nota suicida que dejó la acusaba por meterle personas en su cuerpo. Sí. Esa fue la vida de mi madre. Y al final vivió en nuestra casa antes de irse al hospicio. Para entonces ya no nos hablábamos. Bueno, a veces sí, y luego ya no. Y otra vez sí. Ella era muy manipuladora, hasta que mi esposo puso una regla de cero contacto, que duró hasta que me embaracé de mi hija. No la dejé acercarse cuando tuve al primero, a mi hijo, y por eso le dejé tener a mi hija, y de inmediato le encajó las garras. Hasta que la culpa regresó, la culpa regresó. Cuando se enfermó mi madre ya no era la misma y no se sentía culpable por nada, nada. Ya no quiero poner más estrés en mi familia. No estoy segura de que me puedan dar ese apoyo. Y a veces siento que todo está arruinado. Y me doy cuenta de que yo soy culpable. Y no es solo que me culpen, sino que sí tengo la culpa, ¿Y de qué te sientes culpable entonces? No lo sé. Ok. Si tuvieran ese caso en consulta, ¿qué identificarían? ¿Esquemas? Para que recuerden más o menos cuáles son los esquemas, ¿sí? Acá están. ¿Qué esquemas observarían en esa paciente? Adelante, Joma. ¿Yo? Ah, desconfianza, Ok. inestabilidad, Ujú, privación emocional, ujú, vergüenza y ujú. aislamiento social. Ya. Una consulta. Sí. Alienación, ¿qué es? Me Lo perdí mismo. ahí. Ujú. La alienación es no sentirse parte de un grupo, ¿no? Eso también, entonces. Ok. ¿Alguien tiene una opinión distinta? Ok. Si ustedes ven la película completa, se van a dar cuenta de cómo es vivir con una madre narcisista. Aunque no se van a dar cuenta de eso porque la película trata sobre posesiones y esto, ¿no? Pero viendo el subtexto, se dan cuenta cómo una madre manipula completamente a su hija al punto de hacerle la vida imposible, ¿no? Ella menciona que su mamá tenía TID. ¿Alguien sabe qué es el TID? Adelante, Joma. Trastorno disociativo de la identidad. Ajá, trastorno de identidad disociativa, ¿no? Al revés. Perdón, mala mía. No, es lo mismo, ¿no? El TID es uno de los trastornos más complicados que existen. ¿Por qué? Porque surgen de algo que se conoce en la teoría del apego como apego desorganizado, ¿no? La señora lo menciona, ¿no? Como que la paciente dice, a veces sí hablamos, a veces no, a veces sí hablamos y otras veces no.
y nunca admitía la culpa, nunca tuvo la culpa. En algún momento dejó de sentir culpa. ¿Y qué pasó con ella? Yo tengo la culpa. No, no porque otros digan que tengo la culpa, sino porque realmente soy culpable. Y cuando le preguntan, ¿y de qué eres culpable? No lo sé, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo en esta mujer, básicamente todos los esquemas están activos en ese momento, principalmente este de aquí, ¿no? El esquema de imperfección, ¿sí? No se siente merecedora de su casa, no es como que le da mucha vergüenza decir lo que siente en casa, no quiere ser más estrés, no quiere, ¿no? Pero ha vivido tantas cosas tan terribles, o sea, la mamá tenía TID y acaba de fallecer. Punto importante, cuando los esquemas se activan, normalmente se van a activar en un momento de tensión en su ciclo vital. Momentos de tensión en el ciclo vital son normalmente cambios abruptos en el ciclo vital, como por ejemplo, adolescencia, matrimonio, nacimiento de los hijos, muerte de los padres, dejar la casa de los padres, que los hijos te dejen, ¿no? Fallecimiento de seres queridos por la edad, ¿no? Todas esas cosas pueden despertar esquemas, sí. Todas esas cosas pueden despertar esquemas. Sí, importante, ¿no? Interesante. Entonces, en ese punto tenemos que ver que, por ejemplo, en esta paciente, todos los esquemas están activos, pero el principal, este de aquí. Sí, y este es el que tendríamos que tratar. Yo les recomendaría que vieran la película solo si no le tienen miedo al terror, ¿no? Porque esa película es un poquito de terror. Daniel, ¿cómo se llama la película? Acá lo coloco. Hereditary. ¿La han visto? Ah, es buena, es buena. Y a ver, les doy spoiler psicológico porque esto no lo van a encontrar en ninguna, en ningún resumen de YouTube. Es más, yo lo estoy haciendo. Soy el primero, pero este trata sobre esquizofrenia en general, ¿no? Sobre la esquizofrenia. Obviamente que si ustedes ven la película, de verdad, es una muy buena película porque de esquizofrenia nada, es puro terror, ¿no? Pero en general sí, si le das una explicación psicológica, vas a ver que hay, no les voy a hacer spoiler, pero básicamente es como que la historia de cómo los trastornos mentales de la generación anterior van enfermando a la siguiente generación al punto de seguir repitiendo los patrones, ¿no? Importante. Importante la película, me pareció una genialidad. A mucha gente no le gustó, pero a mí sí me gusta demasiado esa película. No, quizás porque soy psicólogo. Este, bueno, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Daniel, una pregunta. Sí, En dime. el caso anterior, y aquí también en la chica, he visto que se ríen cuando en momentos de su Ujú, discurso se ríen. Por ejemplo, el señor antes de tocarlo, de buscar el contacto, también hizo una risa prolongada, ¿no? ujú. ¿Y eso a qué se debe? Es básicamente querer contener, ¿no? Una forma de contener la emoción. Cuando la emoción ya está a punto de salir, ¿no? Si es muy intensa de experimentar, está bien, Rebe. Si es una emoción intensa de experimentar, este, lo que uno busca es como que disminuir la tensión, ¿no? Emocional normalmente con la emoción opuesta, ¿no? Hay gente, por ejemplo, ¿no? Que de la tristeza pasa a la risa, hay otros que de la tristeza saltan a la ira, se molestan, ¿no? O hay otros que le han prohibido estar molestos y saltan a la tristeza. Por ejemplo, cuando nosotros, sí, mis traumas, mis chistes, exacto, lo que dice Zulma, ¿no? Mis traumas, mis bromas, mis chistes. Cuando yo espero que en este grupo, cuando terminemos de hablar sobre terapia de esquemas, hablemos sobre terapia centrada en emociones, ¿sí?
Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, que hay emociones primarias, emociones secundarias, emociones instrumentales. Las emociones secundarias son normalmente las emociones que utilizamos para poder desviar la atención de las emociones primarias. Entonces, ¿qué es común? Que gente a la que le han prohibido estar molestas cuando eran niños, normalmente se muestran tristes. Y vienen tristes, muy tristes a terapia, deprimidos, ¿no? Deprimidos entre comillas, pero cuando haces la terapia centrada netamente en emociones, descubres que están muy molestos, recontra molestos, y cuando les permites expresar toda esa molestia, como que comienzan a qué? A dejar de estar tristes, porque ya no necesitan estar tristes, ya están expresando su verdadera emoción. Lo mismo que personas que recurren mucho al chiste, ¿no? Es como que es un mecanismo de defensa para desviar la atención de la tristeza y por lo tanto, si tú les permites acceder a la tristeza de manera segura, ya no necesitan de utilizar eso o lo pueden utilizar de forma consciente, porque el humor también es un buen remedio para poder trabajar con las emociones, pero utilizándolo de forma consciente y no inconsciente, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, sí, pues, ¿no? La terapia centrada en emociones trabaja mucho sobre cómo trabajar sobre estas emociones, cómo ir de una emoción secundaria a una emoción primaria, cómo reconocer si la persona está empleando una emoción de forma instrumental para obtener algo, ¿no? Y de esa forma educarle para que pueda hacer una gestión mejor de sus emociones, ¿no? Sin tener que mezclarlas, confundirlas. De hecho, por ejemplo, ¿no? Me encanta la terapia centrada en emociones porque la plantea Leslie Greenberg en uno de sus libros que se llama eh, Cómo tratar con las emociones en terapia. Ya se los paso, ¿no? Creo que se llama así, Cómo tratar con las emociones en terapia. Y en este manual te indica, por ejemplo, que cada emoción tiene su forma de procesamiento particular. Si, por ejemplo, llega un paciente muy frustrado, muy, pero muy frustrado, tú dices, ok, la frustración, ¿qué es? Una emoción compuesta. Por lo tanto, vamos a ver sus componentes. ¿Cuáles son los componentes de la frustración? Rabia y tristeza. Atendamos los dos por separado. Tenemos que atender la rabia y tenemos que atender la tristeza. ¿Cuál primero? Tú eliges. Normalmente elegimos la que causa más problemas. Vamos por la rabia, ¿no? O de pronto vamos por la tristeza, dependiendo cuál es la que cause más problemas, ¿no? O si el paciente se siente demasiado miedo para poder trabajar con una emoción desbordante, vamos por la emoción que menos intensidad le provoque. Eso va a depender mucho de cómo abordes, ¿no? En este tipo de terapias, ¿sí? Entonces, la terapia centrada en emociones te ayuda un montón para psicoeducar, para ayudar al paciente, ¿no? En trabajar las emociones. Y si lo juntas con las herramientas que te da la terapia de esquemas, o si más bien integras las herramientas de la terapia centrada en emociones en la terapia de esquemas, mm, tienes más herramientas para trabajar en terapia, ¿no? Es interesante, de verdad. Muchas terapias se pueden complementar en ese sentido. Pero gracias por preguntar. De hecho, yo quería mencionar de esta paciente un lenguaje corporal muy particular. Este de aquí, justo ahí está. A ver, mm, esa figura, ¿cómo la ven? ¿Qué te dice el cuerpo? Joma, adelante. Desencaja. Está cerrada, cohibida, Perfecto. no quiere compartir nada, o sea, a la defensiva. Está tratando de contener la emoción, ¿no? Agarra todos sus brazos, su Sus cuerpo. brazos cruzados todo el tiempo, su postura está muy rígida, no Ujú. se mueve para nada y también está como, em, ¿cómo se le dice? Cuando está con los brazos tendidos hacia abajo. Ajá. ¿Sí? Es como que todo su cuerpo te indica, estoy tratando de contener esta emoción que me está desbordando por dentro y me duele horriblemente, pero obviamente no siento que nadie sea capaz de poder sostener mi emoción. Ella lo dice textualmente, ¿no? No creo que pueda recibir el apoyo que estoy buscando. Y Y obviamente tiene un montón. Dime, dime. de hecho, cuando termina
hablar, tú es cri, 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 nadie puede decir nada con su Perfecto, firma. ¿no? Como que es que la historia que contó fue tan fuerte, o sea, nadie se imaginó que una persona podía vivir tantas cosas tan terribles, ¿no? El haber, su mamá con TID, que le manipulaba a los hijos, el papá que se mató de inanición, el hermano que se ahorcó en la casa, en el cuarto de su madre, ¿no? Acusándola básicamente de abuso sexual, ¿no? Porque claro, lo que la película te hace entender es de que la mamá quería hacer que un demonio la posea a sus hijos, ¿no? Esa es la, la trama de la película. Pero si lo llevas a lo terrenal, a la historia que tú podrías ver día a día, el hecho de que ella diga, ¿no? Acusó a mi mamá de que quería meterle personas en su cuerpo, básicamente te está diciendo, mi mamá dejó que abusaran de mi hermano, ¿no? Sexualmente, ¿no? Y claro, obviamente, pues, ¿no? ¿Quién va a poder soportar eso, ¿no? Es como que la historia de ella es bien terrible, de verdad. Si lo llevas netamente a la interpretación más realista, más baja. Dime, Joma. Ah, Joma, ¿querías decir algo? No, perdón, lo dejé prendido. Dale, no te preocupes. Bueno, Dani, dime. perdón. Yo sí tengo una pregunta, porque fue Dale. lo primero que... Son dos puntos. Respecto al, digamos, a la expresión corporal de la mujer, bueno, yo noto una cara completamente desencajada, ¿no? ¿Mm? Como, como que estoy tratando de procesar lo que me ha tocado vivir y es como si aún, muy a pesar de todo lo que ha pasado, no logra todavía, digamos, como que asumir o entender lo que le tocó. Eso es ¿Mm? uno. Y lo otro es del otro casito, Ujú, que yo sí, el tema de la risa lo asocié más a una forma de invalidar lo que estaba sintiendo él mismo, porque es como que un poco tonto el hecho de sentirse así debido a que sus padres no hicieron eso por algo injustificable, ¿no? ujú, Era por trabajo y finalmente por darle a él, pues, lo que tenían que darle, ¿no? ujú. Algo así, ese Ok. punto, nada más. Sí, y gracias por mencionarlo porque era algo que le quería decir a Joma cuando intervino. Me olvidé. Es curioso, ¿no? Que Joma menciona que estaba tratando de justificar a los papás del por qué no fueron, ¿cierto? Como que muy valiente el niño, ¿verdad? Yo lo veo de otra manera, por ejemplo, ¿no? Yo lo veo desde la forma como que en vez de tratar de justificar a los padres, estaba tratando de darse una explicación que le sea aceptable para poder transitar ese dolor, ¿no? Es más que justificar a los papás, estaba tratando de darse tranquilidad a sí mismo, ¿no? Porque él sabe en su interior, él sabe que su niño quería que sus papás estuvieran ahí y eso nadie se lo va a quitar. Pero para poder darse una explicación que lo tranquilice, dice, ok, mis papás no pudieron estar porque se fueron a trabajar. Y a veces nosotros hacemos mucho eso, ¿no? No es que tratamos de justificar a los papás, sino es que tratamos de convivir con nuestra realidad y amoldamos nuestros pensamientos para que nos sea menos doloroso la realidad, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Esta justificación tan grande que a veces hacemos nosotros respecto a los padres de nuestros pacientes, que es, ellos no sabían, ¿no? No tenían capacidad emocional, ¿no? No habían aprendido de sus padres. En realidad es algo que nos sirve a nosotros como una herramienta dentro de la terapia. ¿Por qué? Porque le va a dar tranquilidad a tu paciente pensar en ese momento que no sabían, ¿no? Y está bien que lo piensen así, pero nuevamente, ¿para qué? Para que ellos aprendan, ¿no? Para que ellos aprendan que sí pueden tener esa capacidad para dárselas a sí mismos, ¿no? Porque no podemos justificar actos de negligencia, por ejemplo, ¿no? Y esa, de verdad, yo sí como que levanto la voz por todos los niños del mundo, ¿no? Estoy molesto con todos los papás que a veces como que
Yo sé que a veces no, muchas veces no han tenido la oportunidad de aprenderlo, ¿no? Pero por favor, edúquense, edúquense, todo el tiempo edúquense. ¿Por qué? Porque los niños no tienen la culpa, ¿no? De que nuestros niños hayan sido maltratados, ¿no? Uy, se me pone roja la cara cuando hablo de esto. Quizás porque hace poco he estado viviendo un caso así, lo siento. ¿No? Pero en Los general, esquemas se activan, Daniel. sí, sí, los esquemas se activaron. No, este, yo puedo entender a las historias de todos, las puedo comprender, tienen una muy buena explicación, ¿no? Pero de todas maneras nunca se rindan con sus hijos, ¿no? Si tienen hijos o si piensan tenerlo, nunca se rindan con ellos, ¿no? Este, porque de verdad lo merecen. Tu niño interior primero, ese niño que tienes adentro que no fue bien atendido, ese principalmente lo merece, merece un buen trato, merece ver que tú como papá o como mamá estás haciendo todo lo posible para trabajar bien con tus hijos. Adelante, Mari, dime, ¿qué pasó? Y justo, justo tenía una pregunta porque viendo los casos, eh, me acordé de hace tiempo cuando hacía voluntariado, tuve conversaciones con niñas, ¿no? De casa niñas que ellos han vivido por situaciones de calle y todo esto, ¿no? Mm, Entonces, mucho me sorprendió en ese entonces porque yo también era como que en mi segundo año de la universidad, tercer año creo. Entonces, para mí eran experiencias nuevas. ujú, Pero me quedé pensando, ahora que trajiste este caso de cómo relatan todo lo del abandono y el abuso dentro de su niñez, ellas contaban historias bastante fuertes, y todavía seguían siendo niñas, ¿no? Y sus expresiones eran muy neutras. Y para mí era como que bastante chocante escucharlo, porque no había pasado por ese tipo de situaciones, a pesar de que también he vivido varias situaciones, pero no a ese nivel, ¿no? De violencia y de disfuncionalidad familiar. Entonces me preguntaba cómo hacían estas niñas, eh, para contar esa historia, ¿no? Porque me imagino que en el tema de la repetición, ellas pueden ir como que esta emoción se va como disipando, la van escondiendo, desensibilizando. ¿no? Exacto. Ujú, Entonces, pero apenas y tenían 12 años, entonces veo acá personas adultas que todavía tienen esa situación de no poderlo comunicar. ¿Cómo es el proceso en ellas, no? Porque ni siquiera han terminado varias etapas de la vida y ya son ujú. bastante resilientes, por así decirlo, y se enfrentan a cosas que muchos adultos no. Dale. Entonces, Hay una es parte que fuerte. sí yo tomaría con bastante cuidado, que es el tema de la resiliencia, ¿no? Porque yo pienso que en esos casos donde han vivido situaciones de prostitución, por ejemplo, más que resiliencia, están recurriendo a un mecanismo de defensa bastante habitual, pero bastante extremo, que se llama disociación, ¿no? Como estoy disociando de la emoción que me produce y solamente me quedo con el relato como si fuera una pantalla informativa, ¿no? Que es más común de lo que parece. Todos nosotros disociamos en cierta medida, ¿no? En cierta medida disociamos de muchas cosas, pero en el caso de estas niñas que me mencionas, se nota la disociación a leguas, porque es como, si no disocian, se perjudican, ¿no? Van a estar sufriendo demasiado, porque ¿cómo pueden aceptar que las han prostituido, ¿no? Que su cuerpo ya ha dejado de ser un cuerpo de niña, por ejemplo, ¿no? Entonces como que no pueden recurrir a otro mecanismo que no sea la disociación. Y eso también aplica para casos de violencia, porque no Perfecto, eran solo casos dentro de lo sexual, sino perfecto. a veces drogas y otras cosas, ¿no? Sí, la disociación es un mecanismo bastante común para situaciones muy extremas. En el peor de los casos ocurre el tema del trastorno de identidad disociativa, ¿no? Donde agarran su conciencia y chao, ¿no? O sea, sigue el cuerpo ahí, pero la conciencia está flotando,
¿no? Esto lo pueden ver mucho en personas víctimas de abuso o inclusive en las propias prostitutas, ¿no? Cuando narran sus experiencias sexuales, ¿no? Diciendo que simplemente es como que dejo mi cuerpo ahí y mi cabeza sale, ¿no? Mi conciencia sale, ¿no? Pero no tengo de otro, ¿no? Entonces como que de verdad es un mecanismo de defensa al que el cuerpo recurre demasiado extremo porque la situación que estoy viviendo es extrema, ¿no? Este, es triste, ¿no? Es triste. En alguna u otra medida nosotros también lo aplicamos, en alguna u otra medida, ¿sí? Pero gracias por mencionarlo, porque sí es importante tomar en consideración eso. Yo de verdad, hasta que no conocí a la autora Judith Herman, no podría haber visto que la disociación es algo tan común, ¿no? O que el trauma es algo tan común. Yo les recomendaría leer Trauma y Recuperación de Judith Herman, ¿no? Es un libro bastante bueno, muy, muy bueno. Todos deberían leerlo. Si quieren, les paso el PDF. Vayan anotando qué cosas les estoy prometiendo, porque yo me olvido, ¿no? Para poder compartírselo, ¿no? De verdad, es un muy buen libro. De hecho, yo espero que cuando terminemos terapia de esquemas y terminemos terapia centrada en emociones, podamos hablar sobre trauma, netamente. Pues es un buen tema, ¿no? Nos puede ayudar un montón. Eh, ¿Alguna pregunta? Daniel, yo pensé que la disociación se veía como más, wow, por ejemplo, tengo una paciente que eh, por una crisis que estaba pasando, a veces le daba taquicardias, esas cosas, y como era tanto su angustia, había momentos en donde ella literalmente se desconectaba de todos al punto de que ya no reconocía con quién, o sea, quién era, cómo se llama esta persona, que no así, ¿no? Ajá, Sí, entonces yo pensaba que la discusión se veía más así, pero de una manera, esto de las niñas eh, es como diferente, ¿no? Como que uno conscientemente lo puede llegar a hacer también. sí, No sé si me de hecho dejó que sí. entender. Sí, 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 o sea, todos disociamos en alguna forma, ¿no? Por ejemplo, imagínate que de pronto, no sé, has recibido una noticia. Esperemos no te pase, Zulma. No, este, imagínate que has recibido la noticia de un engaño a nivel de pareja, ¿no? Y tienes que ir a trabajar y entrar con paciente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Disociar. Voy a dejar mi problema por un rato fuera del consultorio y voy a atenderlo porque ya lo programé, a 10 minutos nada más está. Trabajo con el paciente y cuando salgo, cierro la puerta, se va el paciente, regreso a la conexión con mi emoción y estoy hecha una piltrafa, ¿no? La disociación se ve, no creo que moví un esquema, lo siento. Pero la disociación se siente así. En casos extremos, es como lo mencionas, puede pasar la identidad disociativa, ¿no? O puede pasar la completa desconexión de conciencia. De hecho, si nuevamente leemos el libro de Judith Herman, de Trauma y Recuperación, vas a encontrar el espectro de disociación que existe. ¿No? Donde el más extremo es agarrar y desconectar. La conciencia se desconecta o estoy como que en esa especie de limbo, ¿no? O sea, algunas personas a las que llamaban histéricas, por ejemplo, en la época de Freud, eran pacientes que de alguna forma disociaban, ¿no? Como que esta clásica de las películas, de las novelas mexicanas o de Doña Florinda, cuando se entera de alguna noticia muy trágica y se desmaya, ¿no? Ese es un clásico ejemplo de disociación al estilo victoriano, ¿no? Recibo una noticia trágica y me desmayo, ¿no? O me hablan de algo sexual y ¡ay! Me desmayo. No es como que esas telenovelas mexicanas, ¿no? Este es un estilo de disociación victoriano, porque de la época victoriana freudiana, ¿no? Pero ahora las disociaciones son más complejas, ¿no? De hecho, trauma y recuperación van a poder entender una explicación, una interpretación científica psicológica de los casos de posesión, ¿no? Donde la identidad disociativa puede explicar muy bien un caso de posesión,
¿Por qué? Porque imagínate, ¿no? Habíamos dicho que los esquemas encapsulan lo que son creencias, opiniones, lo que la gente piensa de, ¿no? De uno cuando es niño, ¿no? En el caso de una niña que de pronto tiene experiencias de ansiedad, experiencias de, no sé, de traumáticas, pues ha vivido un trauma y tiene todas estos síntomas de llanto seguido, de no dormir, de tener como que, no sé, síntomas que eran incomprensibles para la época medieval. ¿Qué es lo que decían los padres? Oye, a este se le ha metido el demonio, ¿no? Que no, todo el tema. Entonces, como que todo eso se encapsula en un esquema y lo que hace el esquema es reproducirlo, ¿no? Entonces aparecen síntomas que son reproducibles en las personas que tienen casos de posesión y cuando aparece el trastorno de identidad disociativa, la identidad que se forma es la que se identifica con las opiniones que han vertido los padres todo el tiempo, ¿no? Una identidad demoníaca, ¿no? Curioso, ¿no? Porque ese movimiento que muchos asocian a los casos de posesión donde la persona está como haciéndose como una araña, ¿no? Es este... Ah, ¿ustedes han practicado ese ejercicio en los colegios donde les hacen pasar como una postura de araña? Ya, ese arco, ¿no? Es básicamente una postura de rechazo a un abuso sexual, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Que las personas que lo tienen es como tratan de revivir ese momento poniendo ese arco, ¿no? Es como que explica todo ese concepto, ¿no? Eh, pero qué pena, mucho tiempo les hemos llamado locas, poseídas, todo el tema, pero no. Ahora ya tiene una explicación más científica, ¿no? Y bueno, mientras más vayamos siendo más compasivos, más curiosos con estos temas, vamos a ir observando más cosas, ¿no? Está en el libro de Trauma y Recuperación de Judith Herman, ¿no? Este, ahí lo van a observar. De hecho, yo quiero hablar sobre trauma, ¿no? Si tuviéramos otro tiempo, podría estarles hablando paralelamente sobre trauma, porque me parece otro de los temas muy importantes de los cuales hablar en terapia, ¿no? Por no decir que todos hemos tenido experiencias traumáticas, sí, todos, no en la medida de un abuso sexual, porque es lo que comúnmente lo relacionamos, pero este, un trauma no necesariamente significa abuso sexual, ¿no? Entonces hay que observar eso también. Un trauma puede ser causado por el rechazo directo de un papá a su hijo, claro que sí, ¿no? Eso lo vamos a ir observando también. Ya, Zulma, les voy a pasar el libro. Háganme recordar lo que les he prometido. Eh, Bueno, ¿alguna pregunta más o ya quieren ir a dormir? Yo podría seguir respondiendo preguntas, pero díganme, yo estoy a su servicio. Nada, ya nadie quiere preguntar. Este, gracias. Dime, Mari. Sí, solo quería comentar chiquito que de hecho, ahora que vamos creo 3 clases, Sí. bueno, creo que yo soy acá la más, la más alejada de la clínica. Entonces, me ha parecido súper importante poder conocer esos pequeños detalles de lo que implica también el conocer uno a uno, ¿no? Porque trabajo con grupos, pero de hecho ese conocer uno a uno amplía un poco más la visión de cómo puedes trabajar también con un grupo. Y creo que es valioso que todo psicólogo tenga esta perspectiva también, ¿no? Porque al final, como, o sea, dentro de nosotros del social siempre decimos, ¿cómo nos diferenciamos de sociólogos o de otras carreras de ciencias si no tenemos esta mirada a veces psicológica y que tenemos que ver al individuo, ¿no? De toda su complejidad y cómo esa complejidad también impacta a su sociedad. Entonces, eso me ha gustado mucho porque de hecho no tenía esa perspectiva antes y bueno, recién lo estoy notando, entonces, gracias por eso. A ti, Mari. Gracias por tu opinión. Y sí, 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 yo quizás me van a odiar. Voy a parar la, la grabación ahora.